conmigo en la predicación, y entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Menores de 14, los demás nos coléis. Menores de 14, ¿vale? Cuando yo digo, cada vez que oigáis la palabra, nos vais a hacer espabilar a todos para que nos demos cuenta de este que es uno de los males peores de nuestro mundo, ¿no? Una de las grandes dificultades para que la gente crea es el orgullo. Muy bien, Mael, enhorabuena. Estás atento. ¿Verdad? A la gente le cuesta pedir ayuda. Esta mujer estará en el cielo porque ha sido una buena persona. Esto es súper frecuente, ¿verdad? Yo creo que son las cosas que más se oyen, hasta casi en ateos, ¿no? Era ateo, no creía en Dios, bueno, pero era un buen hombre, era una buena mujer. ¿Cómo Dios no va a tener misericordia de esta persona? También irá al cielo. Es un concepto muy extendido, basándose en las buenas obras. Si no ha cometido graves delitos, humanamente hablando, pensamos que la gente va a ir al cielo. Pero la lección principal del Evangelio es que la salvación es por gracia. Estamos insistiendo, ¿verdad?, constantemente, que no hay nada que podamos hacer para conseguir ser salvos. Aún la fe, porque tenemos que poner fe en Jesús, pero la fe, ¿qué tipo de mérito tienes tú y yo por el hecho de creer? La fe es el brazo que extiendes para recibir el regalo que Dios te da, pero la clave está en Dios que te da el regalo sin merecerlo. Esto no es ningún esfuerzo que tú digas, creo en ti, ¿de acuerdo? Digo que la fe, yo creo que es una parte que tiene que ver con una decisión humana, pero no nos da mérito ninguno en cuanto a esto, porque es Dios el que en su gracia nos perdona. Así que no hay nada, ni siquiera por el hecho de creer tenemos un mérito alguno. Por eso uno no puede sentir orgullo o atribuirse gloria alguna ante la gracia de Dios para salvarnos, cuya única gloria es de Jesús el Salvador. Y esto yo creo que no lo aceptan, tenemos que estar teniendo en cuenta que nuestro entorno no es aceptado por la mayor parte de las personas. Cuando Dios nos dé paso a la vida eterna, al cielo, y por cierto, a final de mes, no os lo perdáis, el último domingo de este mes, el tema es ¿qué dice la Biblia sobre el cielo? Yo creo que tengo muchas ganas de escuchar, le toca a Abel prepararlo y vamos a venir para ver qué dice la Biblia sobre el cielo, que ya hablamos quizás poco, y siendo algo tan importante. Cuando Dios nos dé paso al cielo, a la vida eterna, significará la victoria sobre la muerte, sobre el mal, pero no será nunca por nuestro derecho, nunca accederemos allí por nosotros, porque realmente somos algo que es una frase que vais a oír en esta mañana, a ver si os suena, que es que somos duros de cerviz. ¿Qué palabra? ¿Usáis esa frase habitualmente? Sí, ¿no? En casa cuando te enfadas con tu cónyuge o con los hijos, ¡ay, qué duro de cerviz eres! No solemos usarla mucho, ¿verdad? Pero en la Biblia aparece, y hoy la vamos a ver en el texto, y por eso os la menciono. ¿Sabéis a qué os suena eso? ¿A alguien le suena algo? ¿Duros de cerviz? Cabezón. Pues aquí tenemos la traducción actualizada de los tiempos actuales, ser cabezota, ser terco. ¿Qué tal? ¿Os suena esto? ¿Algún terco y cabezón por aquí o cabezona entre nosotros que se suma conmigo a atribuirnos esto? Duros de cerviz. Cerviz hace referencia a la parte del cuello. Yo pensaba en los momentos en que alguien ha tenido tortícolis, ¿no? Y tiene aquí esa rigidez en las cervicales y te mueves así, ¿no? Y te molesta un montón, ¿no? ¿Cuánta limitación tenemos? Perdemos la perspectiva, ¿no? O cuando habéis tenido, yo nunca me ha pasado, un accidente que es muy común, ¿verdad? Un golpe aquí y rápidamente collarín unos días, el cuerpo allí, el cuello que apenas lo debes mover, etcétera, etcétera. Qué incómodo es, pero sobre todo lo que hace es limitarnos en las posibilidades de tener una visión más amplia, ¿no? Y poder ver hacia alrededor. Ahora, este concepto en la Biblia tiene que ver con, vamos a decir, la ganadería, la agricultura, tiene que ver con los bueyes y en su trabajo de arar la tierra. Hace referencia al buey que no se deja guiar por el cabestro. Está enganchado en una yunta, como podéis ver allí, unido al otro buey, y dicen que, bueno, le pinchaban con una aguja en los talones o en el cuello para que girase o para que anduviese más rápido. ¿Qué ocurre? Que algún buey se resistía a esto, y entonces a este tipo de buey le llamaban que era un buey de dura cerviz, de ahí viene, porque por mucho que le pinchaban para que girase, para que hiciese caso, él iba a su bola, cabezota, exactamente, bumba, bumba, bumba. ¿Qué ocurría? Que un buey así no era útil para el amo, para el dueño, producía gran frustración e ira en el amo,
viendo que no había manera de hacer que este güey fuese por donde debería ir. Así que os vuelvo a preguntar, ¿os veis reflejados en esto? ¿En algún sentido? ¿Crees que eres o te comportas a veces como alguien duro de cerviz? Cabezonería, terquedad, diríamos hoy. Cuando no das el brazo a torcer. Cuando, fijaros, sabes lo que quiere Dios, sé lo que quiere Dios, pero no lo hacemos poniendo miles de excusas, ¿no? Cuando día tras día no cometemos graves delitos, o yo creo entre nosotros, ¿verdad? No solemos ser de estos que nos cometemos grandes delitos en esta sociedad, pero sí que ofendes a Dios de muchas maneras, en pensamiento o en conducta. ¿Puedes identificarte esa dureza de cuello a veces? Dios diciendo para aquí y tú no giras tu mirada. Bueno, en esta mañana, el bosquejo que vamos a desarrollar tiene estos tres elementos, ¿vale? En primer lugar, escucha y comprende, versículos del 1 al 6. Estamos en Deuteronomio capítulo 9 y vamos a extendernos al 10, versículo 11. Y el primer palabra es escucha y comprende, versículos 1 al 6. Segundo parte, acuérdate y no te olvides, versículos 7 al 29. Y la tercera parte, obedece y aprovecha la nueva oportunidad, que es el capítulo 10 del 1 al 11. Así que este es el bosquejo, es el esquema que vamos a seguir. Primer apartado, escucha y comprende. Alguien va a traernos aquí para que tengamos muy presente esta palabra durante este primer apartado. Escucha y comprende. Mientras aquí pues, nos lo enseña, vamos a colocarlo aquí, gracias. Aquí tenemos la primera palabra. Escucha, a ver si se aguanta. Y leemos los versículos del 1 al 6. Tener vuestras Biblias abiertas si es posible, y si no los dispositivos electrónicos. Dice así: oye Israel, hoy vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más grandes y más poderosas que tú, ciudades grandes y fortificadas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, los hijos de los anaceos a quienes conoces y de quienes has oído decir: ¿quién puede resistir ante los hijos de Anac? Comprende pues hoy que es el Señor tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor. Él los destruirá y los humillará delante de ti para que los expulses y los destruyas rápidamente, tal como el Señor te ha dicho. No digas en tu corazón, cuando el Señor tu Dios los haya echado delante de ti, por mi justicia el Señor me ha hecho entrar para poseer esta tierra, sino que es a causa de la maldad de estas naciones que el Señor las expulsa de delante de ti. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer la tierra, sino por la maldad de estas naciones el Señor tu Dios las expulsa de delante de ti para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Comprende pues que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, pues eres un pueblo de dura cerviz. Así que primera palabra es escucha, y esta palabra nos la van a enseñar ahora, se llama Shamá. ¿Quién la tiene por ahí que nos la enseñe? ¿Hay un Shamá por ahí? Mirad allá atrás, ¿veis esa palabra? Levanta un poquito más para que la puedan ver. Es esa palabra, Shamá, gracias. Eso es, muy bien. Shamá significa oír inteligentemente, implica prestar atención y también tiene una connotación como de obediencia. No solamente es una escucha pasiva, sino alguien que escucha con deseos de obedecer. Esto es lo que lleva esta palabra detrás, ¿no? ¿Qué es lo que tenían que escuchar y qué es lo que tenían que comprender? Pues hoy lo tenemos, que vais a tener éxito cuando entréis en la tierra prometida, vais a encontrar allí, ya los conocíais, ya os habían hablado los antepasados, había allí gigantes, ¿verdad? Vuestros antepasados, cuando se encontraron con los gigantes, ¿qué decidieron hacer? Ahora volveréis a ir allí y yo os digo que vais a ir y vais a tener éxito. Ahora tenéis que comprender no solamente que vais a poder entrar y vais a tener éxito, sino que el éxito no es por ti, no es por vosotros. Ahí estamos, de nuevo a las puertas entonces de la tierra prometida. Deben comprender que aunque sea a través de ellos, es obra de Dios. El éxito es gracias a Dios. Por el pacto, el acuerdo, que Dios es fiel, aunque el pueblo no lo es, Dios es fiel a su acuerdo. Dice el autor de un libro que os recomendé al principio de estos estudios de Deuteronomio, de Raymond Brown, dice lo siguiente: la ocupación israelita del territorio era una muestra de la generosidad misericordiosa de Dios, una expresión de juicio justo y del cumplimiento de su promesa verdadera. No tenía nada que ver con el trabajo humano. Así que si bien los antepasados israelitas pecaron de cobardía y de rebeldía y no entraron, y eso le dio unas consecuencias muy desastrosas, ahora estos podrían caer en el orgullo, bien, gracias, y la vanagloria. Orgullo y vanagloria. Quizás iban a decir, bien, sí, Dios es el vencedor, pero la conquista es gracias a nosotros.
Gracias a nuestra santidad, es que somos muy santos. Gracias a que hacemos buenas obras. Gracias a que somos obedientes. Sí, no, Dios es la victoria, pero nosotros, ¿os dais cuenta este punto? Les advierte de que esto puede pasar. ¿Os suena esto? Es posible que en nuestra vida, en experiencias que también afrontamos, tengamos ese toquecito de decir, no, es gracias a Dios, pero yo relacionamos rápidamente con nuestros derechos, creo que me lo merezco. Creo que he hecho las cosas bien y Dios tiene que bendecirme. ¿Puede ser que esto pase a veces por nuestra cabeza? En esta frase, tu prosperidad, la prosperidad en nuestras vidas no es por nuestra justicia o rectitud, sino por la justicia de Dios y el acuerdo que Él ha hecho con nosotros. Y en especial, la prosperidad que tiene que ver con la salvación de nuestras vidas. Eso sin lugar a dudas. Si hay prosperidad, ponemos la salvación y la entrada al cielo y a la vida eterna. En absoluto tiene que ver con nuestra justicia y nuestra rectitud, sino es la justicia de Dios y el acuerdo unilateralmente que Él ha hecho para salvarnos. Justicia y rectitud son dos palabras diferentes en hebreo, ahí en el texto las veis diferenciadas, pero realmente viendo el significado es el mismo, se traducen igualmente por derecho, tiene que ver con el derecho, con lo cual cuando hay dos palabras que se utilizan queriendo decir lo mismo, es un énfasis, ¿no? Así que nos quiere enfatizar que no es por derecho nuestro, de verdad, que es por derecho del mismo Dios. Vais a entrar, vais a conquistar, vais a ser bendecidos, pero no es por vuestro derecho, es por derecho de Dios. El mismo autor de antes, Raymond Brown, dice, el milagro de la victoria solo se obtendría si confesaban su debilidad, admitían la grandeza de Dios y expresaban la dependencia de Él. Tres cosas importantes, mirad, confesar la debilidad. El pueblo tenía que entrar allí y decir, nosotros no podemos con todo esto. Son gigantes, son un montón de ellos, hay ciudades amuralladas. Segundo, admitir la grandeza de Dios. Nosotros no, pero Dios puede. Y tercero, dependencia de Él. En su nombre iremos y conquistaremos. ¿Vale? Igualmente en nuestra vida, confesar tu debilidad es algo muy sabio. Confesar la grandeza de Dios, como hemos cantado esta mañana también. Y finalmente, sentir la dependencia de Dios. Así que aplicamos este primer apartado de los tres y voy a tomar la frase del versículo 4, hablar en el corazón. La pregunta que digo es, ¿qué dices en tu corazón? ¿Con qué relacionas tú las bendiciones que Dios te da en tu vida? ¿A quién atribuyes los logros o conquistas, si se puede decir, las bendiciones que recibes en el ámbito familiar, laboral o del tipo que sea? ¿Crees que es gracias a tu conducta correcta? Pues no siempre es así. No siempre es así, pero a veces sí. Cuando vemos la Biblia en una visión más amplia, vemos que la obediencia, sí que hay bendiciones de la obediencia, ¿verdad? Varias veces uno dice, obedecerás y el Señor te bendecirá. En el Antiguo y en el Nuevo hay enseñanza de que llevando una vida correcta, Dios puede bendecirnos, va a bendecirnos, llevando una vida correcta. Sin embargo, no siempre hay una regla de tres. Yo hago las cosas bien y entonces recibo lo que yo considero que debo recibir, ¿no? Es decir, el peligro sería de pensar que Dios me tiene que premiar o me tiene que bendecir, me tiene que dar lo que yo le pido o contestar como yo quiero, porque yo estoy haciendo las cosas como Él me manda, porque al final tengo derecho. Dios, esta semana he sido muy bueno, he hecho muy bien las cosas, ahora merezco que al final de esta semana tú me permitas, me des esto, ¿no? Me premies de esta manera. Y esto tiene implicaciones importantes, ¿sabéis por qué? Porque si tú piensas así, en el momento en que tú llevando una vida lo más correcta, que nunca será 10, ya sabéis, porque todos estamos pecando muchas veces constantemente, ¿no? Pero aún en ese esfuerzo de tener una buena relación con Dios y una buena relación con mi prójimo, de vivir de una manera honrada, de intentar hacer bien al prójimo, o sea, acumula las buenas obras que puedes decir. Aún haciendo todo esto, sería un error que tú pienses que como yo me he comportado así, merezco que Dios me trate de esta manera. Y entonces cuando tú te portas así bien, entre comillas, humanamente, porque a ojos de Dios estamos años luz de su santidad, pero cuando tú te portas así bien y Dios no te responde como tú esperabas, entonces entramos en una crisis. Y entonces empezamos a decir, y Dios existe y no existe, y Dios es bueno, pero si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué Dios permite esto? Esas preguntas de crisis provienen de una mentalidad que tiene que ver con esto. Si soy bueno, Dios me tiene que bendecir. Y Dios, hermano, hermana, amigo, nunca tiene que, nunca. Si hiciera lo que tiene que hacer, lo que merecemos,
como hemos dicho, por muy bien que me porte, nunca estamos a la altura de lo que Dios demanda en la pureza y en la santidad que Él es. No hay un día que tú y yo nos mantengamos sin algún tipo de pecado. Con lo cual llegamos al final del día y ¿qué podemos exigir a Dios, ¿no? Así que esta es una cosa importante. Y recordemos también lo que decía antes, que uno de los principales obstáculos para la salvación de una persona es su orgullo. Ahí estamos, más o menos, ¿eh? No quiere aceptar que no tenga que hacer nada para salvarse, pero no tengo nada que aportar, que yo solo sea cuestión de gracia, nos cuesta. Pero también para creyentes, ante situaciones que afrontamos en nuestras vidas, no es difícil ver el orgullo que nos lleva a atribuirnos un mérito o a exigir a Dios algo que no debemos hacer. Por lo tanto, en conclusión, aquí se trata de pasar de una actitud de orgullo a una actitud de humildad, de una actitud de orgullo a una actitud de humildad. Eso es de qué se trata. De una vida egocéntrica, es decir, centrado en uno mismo, lo que yo hago y lo que Dios tiene que hacer en base a mi conducta, o una vida teocéntrica o cristocéntrica, que es centrada en Dios, centrada en Cristo. Él es quien decide, Él tiene la autoridad para hacer, deshacer, para bendecirme, no bendecirme. Yo le puedo pedir que me bendiga, pero nunca un condicionante. Yo hago esto, Dios, tú tienes que. Entonces estamos viendo hasta aquí que deberían comprender el pueblo de Israel que la victoria no era por lo buenos que son, por lo que merecen. ¿Cómo iban a comprender esto? Pues para comprenderlo tenían que darse cuenta justo de su naturaleza pecaminosa. Y esto nos cuesta. Yo creo que hay muchas personas, siempre he dicho, los hijos de creyentes, nietos de creyentes, hay una dificultad añadida. Como has crecido en un hogar donde siempre se ha hablado de Dios, has ido a la iglesia, has crecido así, algunos que venís de países de Latinoamérica, ¿no?, que allí se habla de Dios desde las calles, en todos lados, no es tanto como en España. Hay un riesgo de pensar que al fin y al cabo, yo como siempre he ido a la iglesia, siempre me he portado bien, no tener conciencia de que realmente somos pecadores. Y esto es una cosa básica para justamente tener una actitud de humildad y no de orgullo. Identificar que el mal está en nosotros. La gran aportación de una filosofía que es el humanismo, que ya lleva muchos años, pero que sigue totalmente en pie, en plena efervescencia, podemos decir, es hacernos creer que el hombre es bueno por naturaleza. Rousseau, que es uno de los filósofos más conocidos, decía, el hombre es bueno por naturaleza, siendo las instituciones sociales las que lo corrompen. El hombre es bueno, la sociedad es la que nos corrompe, es la mala. Esta mentalidad, no sé si la veis en vuestros compañeros de trabajo, amigos, vecinos. No, tú, el hombre, en el fondo el ser humano es bueno, lo que pasa es que vivimos en una sociedad que nos ha corrompido, ¿no? Si es algo que tú piensas en esta mañana, creo que será el principal impedimento para comprender la obra de Jesús que hemos ahora recordado. El principal impedimento para comprender la obra de Jesús en la cruz y para salvarte y para perdonar tus pecados es pensar que realmente el hombre no tiene un problema en su corazón, en su interior. El hombre no es malo, el hombre es bueno. Entonces, para ayudar a comprender que no somos tan buenos, que somos duros de cerviz, a continuación lo que hace Moisés, palabra de Dios, es, en segundo lugar, la segunda palabra que es acuérdate. Vamos a verla, podemos traerla aquí, la tienes tú, Abril. Muy bien, acuérdate. Segunda palabra, segunda parte de las tres. Acuérdate y no te olvides. Estamos del versículo 7 hasta el final del capítulo, versículo 29. Y esta palabra acuérdate también la vamos a ver. A ver quién tiene la palabra ahí rarita. Zacar, ¿quién nos va a enseñar esa palabra? ¿Alguien la tiene ahí? Muy bien. ¿Veis allá atrás? Para que veáis cómo se escribe, es esa palabra así rara, zacar, que significa acuérdate, que significa recordar, pensar. Y luego dice, no te olvides. Olvidarse tiene que ver con lo que nos va pasando a algunos, que vamos perdiendo la memoria, que nos va costando centrar nuestra atención, pero también olvidar tiene que ver, cuando buscas el significado de esa palabra, con extraviarse, o sea, con, digamos, desviarte de un camino. Así que no olvidéis, se podría decir, no os apartéis del camino correcto, no os desviéis, cuidado. Acuérdate y entonces no te olvides, no te desvíes. ¿Qué tenían que recordar? Pues lo que hemos visto, que era un pueblo terco. Israel, este pueblecito que Dios escogió, no era un pueblo mejor que ninguno, era un pueblo terco, era un pueblo duro de cerviz, versículo 6 y versículo 13. Era un pueblo que provocaba la ira de Dios. Fijaros, con todo lo que Dios hizo por él, provocaba la ira de Dios. Versículo 7, versículo 8, versículo 18 y versículo 22. 4 veces
Para que quede claro, dice que estás provocando, que habéis provocado la ira de Dios. Así que acuérdate, no olvides cómo provocaste a ira al Señor tu Dios. Por eso no eres tan bueno. Provocó a ira con su rebeldía, con la corrupción, con la idolatría. En el texto se repiten palabras como pecado, rebeldía, apartados. Podríamos verlo si lo estudiáramos ahí, en el estudio intensivo, como el que Pedro nos enseña. Veríamos esas palabras que se repiten. Provocar a ira quiere decir reventar, estallar en cólera, airarse, indignarse. Y esta ha sido la reacción de Dios. Dios vio la dureza del corazón, la dureza de cuello, de cerviz del pueblo de Israel, y su reacción fue una explosión emocional. Fue provocado a ira, estalló en cólera, se airó al ver la dureza del ser humano. Entonces, a continuación, lo que va a darnos son ejemplos de cómo el pueblo de Israel fue duro. Pero yo quiero que pienses en tus ejemplos también, ¿sabes? Porque no sé si es que tú y yo no nos identificamos o sí con esto. Él va a darle ejemplos concretos de lugares reales, de hechos verídicos y no de un acto puntual. Había sido la trayectoria. Si veis ahí el versículo 7, dice que es algo que duraba todo el tiempo. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que llegasteis a este lugar habéis sido rebeldes. No es un acto puntual. Oh, he metido la pata, es un bajón, pero ya estoy bien en el Señor. No, hay una actitud rebelde que se va repitiendo constantemente. Versículo 24. Habéis sido rebeldes al Señor desde el día en que os conocí. Así que vemos que se extiende. Y esa rebeldía ocurrió antes del texto que estamos leyendo, ocurrió en ese momento, ocurrió después, ocurrió muchos años después, ya después de que vino Jesús. Esteban, sabéis, antes de morir apedreado, dice en Hechos, libro de Hechos, capítulo 7, versículo 51, que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Nuevamente Esteban está hablando de los judíos, que siguen en la misma tónica de muchísimos años antes. Duros de cerviz, personas rebeldes ante Dios. Entonces, ya no hay tiempo para pararme en los 5 ejemplos, pero ahí vemos en el texto y podríamos ir a otros pasajes paralelos, a donde se narra la historia, para ver que ha habido rebeldía en Horeb. Horeb, ¿os acordáis? El momento en que Moisés sube al cielo, bueno, aquí en este texto nos lo menciona, al monte sube, Dios le da las tablas de la ley y de repente le dice, baja porque el pueblo se está corrompiendo. Y bajó, ¿y qué se encontró? Un becerro de oro, cayendo en la idolatría, ¿no? Qué terrible, ¿no? Que le está recordando, vosotros cuidado, no entréis ahí y digáis, ¡ay, qué buenos somos, qué buenos sois! Acordaros, primero esto. Segundo, en Tabera, versículo 22, vemos en Números capítulo 11 que el pueblo se queja de la comida. Maná, maná, maná. Tenían comida, pero se quejan de la comida. No daban gracias por la comida, se quejaban por la comida, añoraban la carne y el pescado de Egipto. Y el Señor se enfada mucho y manda fuego del cielo en su ira, pero por la misericordia de Dios y tras la oración de Moisés cesa el incendio. Masá, así llamaron en Refidim, era un lugar donde ocurrió que el pueblo se quejaba por falta de agua ahora. Éxodo capítulo 17. Desconfían de que Dios les cuide y desean no haber salido de Egipto. Y el Señor en su misericordia hacía brotar agua de la peña de Horeb. Kibrot Ataba, versículo 22, Números 11. También ante la queja de la falta de comida rica de Egipto, Dios provee codornices para ellos. En Cades Barnea, ahora están allí a punto de entrar a la tierra prometida y Dios les recuerda, recordaros que aquí ya estuvisteis, estuvieron vuestros antepasados, y estuvieron aquí al punto, yo les mandé, tenían que entrar, solamente 2 dijeron vamos, el resto de espías dijeron no entramos, y el pueblo dijo no entramos. Recordar, entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos? Con estos ejemplos podían ver que realmente no había méritos en ellos para que Dios los bendijese. No eran tan buenos. Se trata de pasar de una actitud de orgullo a una actitud de humildad. Muy bien. De ser tercos que provocan a Dios a ser dóciles que se dejan guiar. Aplicamos este segundo apartado y pasamos al tercero y último. ¿Cómo provocas a Dios? Suena muy fuerte, pero ¿os dais cuenta ahora, viendo este contexto, qué fácil es provocar a Dios? Cualquier actitud de rebeldía, de no obedecerle. ¿Qué haces? ¿Qué piensas? ¿Qué dejas de hacer que es una provocación a Dios? ¿Detectas la rebeldía en tu corazón? ¿Ese duro de cerviz?
¿Qué ejemplos concretos encuentras en tu historia? Que si Dios tuviera que hacer ese repaso como lo hizo con Israel, te diría, bájate un poquito, acuérdate. ¿Te acuerdas esta vez? ¿Te acuerdas esta? ¿Te acuerdas esta cuando yo estaba diciendo esto y qué hiciste? Cuánto Dios, que aunque es verdad que nos perdona, a veces no olvida, tiene que recordarnos ciertas cosas para que mantengamos una actitud de humildad y no de orgullo. Es importante detectar esto, la fecha, el lugar, el acto, para reconocer que somos duros de cerviz y tener una actitud de humildad. La gravedad de este asunto es que Dios podría destruirnos por nuestra rebeldía. Dice aquí el versículo 8, en Horeb estuvo a punto de destruirlos. Versículos 14 y 19, también Dios quería destruirlos, pero no lo hace por su gran compasión. ¿Y por qué no lo hizo también? ¿Podéis decirme vosotros por qué Dios no destruyó a su pueblo en su momento? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Por qué? Por su promesa. ¿Qué más? Hubo un acto que frenó la ira de Dios. ¿Cuál fue? ¿Perdón? La intercesión, exactamente. Grupo de intercesión. La intercesión frenó. Fijaros que lo pone el texto. No podemos leerlo al detalle. Espero que, como sugirió Pedro, lo hayáis leído antes de venir a la reunión hoy, que es un buen consejo. Pero allí vamos leyendo y podemos ver, y de verdad quiero hacer un paréntesis aquí porque es inevitable, porque parece que en este texto el poder de la intercesión es importantísimo, ¿eh? El valor de la intercesión y la importancia del intercesor. ¿Cómo estaba el intercesor? Moisés, un hombre en intimidad y una relación de confianza con Dios. Vemos cómo se comunica con Dios. Dice que subía al monte y estaba cara a cara. O sea, Dios le permitió algo increíble. Había un tiempo de máxima intimidad. Había una actitud de humildad. Se postró delante de Dios. Además, lo que sintió Moisés al ver al pecado del pueblo es indignación ante esta rebeldía e idolatría. No fue indiferente y llegó y rompió las tablas. Bajó, se encontró esto y en ese acto rompió las tablas, ¿no? No solo eso, sino que luego tomó más medidas. Tuvo una intervención contundente, confrontó al pueblo y cogió y destruyó el ídolo, destruyó el becerro de oro. Y lo que planteó no solamente es esta actitud ahí que parece que perdió el control. No, estaba indignado, la ira, estaba enfadado con esta situación, que no la atentaban contra él, era atentado contra Dios. Vemos que hizo una intercesión larga, constante y sacrificada. Versículos 18 al 20 y 25 al 29 nos habla de que estuvo 40 días y 40 noches. Yo no sé cuánto es tu récord de estar orando por un asunto concreto. Bueno, creo que hay personas que hay asuntos que os pesan tanto que lleváis meses o años orando por eso, ¿verdad? Puede ser. Aquí fue una oración intensiva, 40 días y 40 noches, orando, constante y sacrificada. Nos dice el texto, no comí pan ni bebí agua. Aquí tuve que pararme un ratito, porque 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber nada. Hombre, bueno, acabo de pensar ahora, dice no comí pan, pero bueno, igual comí otra cosa. Por buscarle nadie sobrevive. He visto que el récord de ayuno completo, sin pan, sin comer ni beber, fueron 18 días. La persona no acabó demasiado bien, pero no murió. 18 días. Sin comer, pero bebiendo, se puede aguantar. Hay alguien que tiene el récord de más de un año, más de 365 días. Ya es una cosa fuera de lo habitual, ¿eh? Una persona pues extraordinaria en algún sentido, humanamente hablando, ¿no? Sin comer, aunque bebas, el ayuno tiene también unas fechas limitadas, lo cual ya te atentas contra tu salud. Así que bueno, probablemente lo que aquí ha habido es que Dios les sostuvo de una manera especial. Él estaba dispuesto, aunque me tenga que morir, voy a clamar hasta que Dios responda y perdone a este pueblo y nos dé una nueva oportunidad. Y ahí estaba, clamando y clamando, 1 día, 2 días, 3 días. No me importa comer, no, antes que comer necesito hablar con Dios. Así que bueno, de nuevo el tema del ayuno, que no es el tema que nos corresponde para hoy, quizás podemos desarrollarlo algún día, es un tema bastante recurrente en la Escritura, en el Antiguo y que también referencias en el Nuevo, como una práctica que tiene su sentido cuando entra dentro de esto de dar a Dios la prioridad y estar dispuestos a sacrificar. Hay muchas formas de ayunar, pero la quizás que es más común o más practicada es el ayuno de comida, de no comer durante un tiempo. Ahora, lo importante, ya os digo, era que estaba centrado en decir, yo de aquí, de la presencia de Dios, no me voy hasta que Dios venga y bendiga. Así que no minusvaloremos
Supongo que esta iglesia no lo hacemos, tenemos un buen equipo que está ahí intercediendo, aunque todos lo debemos de hacer. No minusvaloremos la labor intercesora. Eso sí, revisemos cómo está el instrumento intercesor. Porque aquí, cómo estaba Moisés, fue bastante clave también para la respuesta de Dios. Cómo está nuestra vida y nuestra relación con Dios. Aprendemos que la labor intercesora requiere una relación íntima con Dios, un rechazo y una indignación ante el pecado, una confrontación y finalmente un clamor con constancia y entrega para pedir el perdón y la misericordia de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Pues tercer y último apartado. Una nueva oportunidad. Tenemos la tercera palabra que vamos a poner aquí y así tenemos escucha, tenemos en segundo lugar acuérdate, por si acaso, y en tercer lugar gracias. En tercer lugar tenemos la palabra obedece, ligado a que Dios da nuevas oportunidades. Capítulo 10, versículo al 11, y es el tercer y último apartado, estamos terminando ya. Una nueva oportunidad, el perdón de Dios, nuevas tablas, un nuevo comienzo. El arca, un mueble de madera de acacia recubierto en oro. El arca del testimonio era una pieza clave del tabernáculo. ¿Qué simbolizaba el arca? Simbolizaba la presencia de Dios, con lo cual debía ser tratado con cuidado, debía ser respetado al máximo, y dentro de este arca, guardando entre otras cosas, como sabéis, las tablas fueron allí guardadas, las tablas que nos hablan de la presencia de la palabra de Dios, presencia de Dios y la presencia de su palabra, de sus mandamientos. Luego nos hablan también de un nuevo comienzo, una renovación en la línea sacerdotal de Aarón, versículo 6, y también la tribu de Leví al servicio del Señor y del pueblo, versículos 8 y 9. Después de un largo periodo de desierto, volvían a tener delante de sí la tierra de Canaán para conquistarla. Era una nueva oportunidad para ellos. Aprendida la lección, ya podían continuar y entrar en la tierra prometida. Ahora, no quiero terminar sin decir algo clave de este texto. Es que la entrada a la tierra prometida es un simbolismo del acceso al cielo. Por eso lo que ocurrió en aquel momento que estamos leyendo y estudiando ahora tiene una trascendencia que tiene que ver con lo que va a pasar a la eternidad, lo que está pasando con personas que se están muriendo y con lo que pasará al final de todos los tiempos. Hay un paralelismo. El creyente es aquel que, como el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, en Egipto había una esclavitud. El creyente es la persona que, notando que está esclavo del pecado, ha tomado la decisión de salir, ha dejado que Dios le saque, le salve, le sane, sea su Señor. El desierto es la vida en la que estamos, con muchos sinsabores. Todos tenéis, ¿no? Y sobre todo cuando quieres hacer las cosas como Dios manda, parece que hay algunos tropiezos a mayores. No es que la vida vaya mejor, parece que hay algunos tropiezos a mayores. Parece que la vida les es más fácil a los que han decidido vivir sin Dios. Vivimos un desierto, pero el creyente tiene la esperanza de acceder a la tierra prometida, al descanso con el Señor en su presencia, donde no hay dolor, no hay enfermedad, no hay más muerte, no hay más pecado, que será digamos, el destino al cual vamos nosotros. Así que aquí lo que está también planteando y nos enseña, de nuevo pensando en esa salvación de nuestras vidas, el entrar al cielo, entrar a la vida eterna, recordarnos cuando esto ocurra, es decir, ahora, cuando ocurra ya será tarde, ahora podemos pensar que aquello no es en ningún sentido por mérito nuestro, sino que ha sido Dios que nos ha sacado de Egipto, y a pesar de vuestra infidelidad, a pesar de nuestra infidelidad durante esta vida, Dios permanece fiel y permitirá que entremos allí, que conquistemos, entre comillas, esa tierra. Por eso esta mañana estamos hablando de algo que va más allá. El descanso, la tierra prometida. Hebreos capítulo 3 es un libro bueno para leer y entender el paralelismo entre el pueblo de Israel y lo que le ocurrió y la vida de la Iglesia y lo que va a ocurrir con nosotros. Vamos a concluir. Una buena dosis de humildad. Se trata de pasar de una actitud de orgullo, ahí te queda alguno despierto, a una actitud de humildad, ¿vale? Una vez más, de una actitud de orgullo, eso es, a una actitud de humildad. Necesitamos confesar nuestra dureza de cerviz y con una buena dosis de humildad reconocer que todo es por Él y para Él. No caben reivindicaciones ni derechos personales. Quiero dirigirme ahora en especial a alguien que nos visita esta mañana. Igual es la primera vez, o ya llevas igual algunos domingos viniendo a la iglesia, no eres parte de esta iglesia, no eres un miembro de esta iglesia.
Me dirijo a ti en especial si como amigo o amiga o asistente en este acto y que no compartes la fe, al menos al 100%. Que ya llevas tiempo viniendo, a lo mejor la primera vez o a lo mejor ya llevas varios domingos estando aquí con nosotros. Y de verdad, lo primero es agradecer que estés aquí, si no compartes la fe totalmente que tenemos los demás. Que hayas decidido apartarte esta mañana y venir, se ve que tienes inquietudes y por eso agradecemos que estés aquí y que tengas una actitud respetuosa hacia lo que creemos el resto de los que estamos aquí. Pero ya que estás, tengo alguna pregunta para ti, ¿no? En función de que has venido y has escuchado la palabra que es para todos, te pregunto, ¿crees que puede haber en ti algo de esta actitud de rebeldía o de dura cerviz que hemos visto? Quizás, por ejemplo, imagínate, la resistencia a decidir dejar las riendas de tu vida en las manos de Dios. Estar como tú queriendo seguir controlando tu vida. Me gusta venir, me gustan las canciones, me gusta la Biblia, la leo, pero quizás algo está frenando en que tú digas, entrego totalmente mi vida para Dios, quiero soltar las riendas. Dejar que sea Jesús el que te salve y el que guíe tu vida. Quizás es una resistencia a aceptar el regalo de Dios para ti porque sigues pensando que algo bueno tendré que hacer yo para salvarme. Puede que eso todavía esté ahí, que se nos ha inculcado desde nuestra cuna católica romana, que hay algo ahí que puedo hacer todavía para salvarme. ¿De verdad piensas algo así? ¿Te resistes a eso? Bueno, te animo a que pienses, porque hoy es una nueva oportunidad para ti, amigo o amiga, pasar del orgullo de querer salvarte a ti mismo y ser tu propio dueño para recibir la salvación de Dios a través de Jesús. Recibir esta salvación dejando que Él sea tu Señor y tu Salvador. Hoy es una buena oportunidad. ¿Quieres aprovecharla? Hermano y hermana, ¿reconoces la dureza de cerviz? ¿Reconoces la cabezonería que tenemos tan a menudo? ¿Detectas el orgullo? La búsqueda de reconocimiento, que se vea que lo tuyo es como lo más importante, achacas a tu buen hacer todos tus éxitos y tus bendiciones, pero no perdonas, no pides perdón, no hay una actitud de humildad. ¿Eres capaz de detectar en esta mañana las maneras en cómo provocas la ira de Dios? ¿Sientes haberle fallado? Incredulidad, a lo mejor en ti, aun como creyente. Rebeldía también, Dios está diciendo algo y tú. Orgullo. El autor de Hebreos en el capítulo 3 nos recuerda lo que pasó con Israel y nos exhorta a creyentes, no endurezcáis vuestros corazones. Es para nosotros. También hoy tengo la oportunidad de un nuevo comienzo. Hoy es una nueva oportunidad para cada creyente para rendirnos al Señor, para humillarnos ante Él y para obedecerle. Así que hace falta una buena dosis de humildad. En resumen, escucha, Dios te va a bendecir, seguro. Dios quiere bendecirnos, pero comprende que no es gracias a ti. Acuérdate las muchas veces que eres como el buey de dura cerviz y no lo olvides. Para todos, obedece, porque hay una nueva oportunidad para obedecer y para ser fiel al Señor. Os animo a aprovechar, como siempre hacemos, 1 o 2 minutos para pensar en tu situación personal y dar tú una respuesta personal al Señor, ¿vale? 1 o 2 minutos para que tú ores al Señor en tu interior, en lo que quieras expresarle en estos momentos. Muy bien.
damos aquí por terminar la reunión. Gracias a todos por vuestra atención y vuestro respeto hacia la palabra, pero bueno, sobre todo, no vaya que nos vayamos aquí otra vez con el orgullo, eso es, sino con una actitud de humildad, porque si a alguien tenemos que estar agradecidos es que Dios siga hablándonos y ahora nos toca a nosotros obedecer su palabra. Vale, gracias, buena semana para todos.